Muy buenas, lifters, bienvenidos al miércoles. Hoy quiero hablar acerca del peso muerto, que es un ejercicio que a mí me gusta mucho en concreto. Lo que pasa que yo llevo muchísimo tiempo sin hacer un peso muerto tradicional, podríamos decir, un peso muerto convencional. Y en su lugar llevo haciendo una variante, principalmente el peso muerto rumano, porque a mí en concreto es una variante que me va o que me funciona muy bien. Y quiero hablar acerca un poco del peso muerto porque muchas veces confundimos ciertos ejercicios como son compuestos, como son complejos, como son ejercicios que engloban mucha masa muscular, que engloban muchos músculos a la vez, pues pensamos o tendemos a creer que dichos ejercicios son mejores de cara a la ganancia de masa muscular, de cara a la ganancia de fuerza y todo ese tipo de cosas. Este tipo de ejercicios sí que son buenos, o sea, no digo que no. Lo que pasa es que en cierto modo hay muchas personas que no tienen la morfología o no tienen las palancas suficientemente bien adaptadas para realizar un peso muerto, por ejemplo, bien. En este sentido, por ejemplo, el tema de las palancas es muy importante, principalmente porque normalmente cuando empezamos en el gimnasio, cuando empezamos a hacer este tipo de ejercicios, hay ciertas personas que aunque no tengan nada de experiencia, hacen un peso muerto, se ponen a hacerle y levantan muchísimos kilos. Y en cambio otras personas que quizás llevan un año o dos entrenando o incluso más tiempo entrenando no son capaces de levantar o nunca llegan a levantar tanto peso en un peso muerto. O sea, por un lado tenemos a personas que levantan muchísimo incluso siendo novatas, sin tener experiencia, y por otro lado tenemos a personas que aun teniendo experiencia no son capaces de levantar tantos kilos y principalmente se debe a eso. Y no quiere decir esto necesariamente que seas fuerte o que seas débil, o sea, por levantar muchos kilos nada más empezar en el gimnasio, en este tipo de ejercicios no significa que seas fuerte. Y por supuesto, si llevas mucho tiempo entrenando y no eres capaz de levantar, por ejemplo, yo que sé, una cantidad elevada de kilos en dicho ejercicio, pues tampoco quiere decir que seas débil ni que seas un flojo, ¿vale? Lo que pasa es que posiblemente no tengas las palancas, no tengas la morfología adaptada o adecuada a dicho ejercicio. Entonces, a mí me gusta sobre todo diferenciar de cara a qué tipo de objetivo tenemos. Por ejemplo, dependiendo si tenemos el objetivo de fuerza, de si tenemos el objetivo de hipertrofia, de ganancia de masa muscular. Pues todo eso hay que verlo, hay que ver si se adapta a nosotros o no el ejercicio. Por ejemplo, a mí en concreto es un ejercicio que me gusta realizar, pero sé que no se adapta a mí en el caso de que yo quiera ganar masa muscular con dicho ejercicio. Sé que involucra mucha masa muscular, pero como se suele decir, no es el rey de nada. O sea, no es el rey ni para desarrollar la espalda, ni para desarrollar las piernas, ni nada en concreto. Lo que pasa que sí que es cierto que tenemos otro tipo de personas que tienen extremidades más cortas, los brazos más cortos, bueno, unas palancas mejores y sí que se adaptan a ellos y desarrollan muy buena espalda, desarrollan una muy buena parte posterior de las piernas y principalmente se debe a eso. Sobre todo, algo muy importante en todo esto es que nos centremos en la fase excéntrica. ¿Y por qué digo esto? Porque la fase excéntrica en este ejercicio se suele pasar por alto, pero muchísimo. Normalmente cuando hacemos un ejercicio con el objetivo de hipertrofia tenemos tenemos la fase excéntrica, la fase concéntrica, vale, eso en cualquier ejercicio, pero cuando queremos desarrollar masa muscular, cuando queremos desarrollar hipertrofia, la fase excéntrica es una fase que también es muy importante, no solamente la fase concéntrica. Y digo esto porque en el peso muerto, como queremos levantar muchísimo peso, sobre todo cuando empezamos y vemos los típicos vídeos en los que hay gente levantando muchísimos kilos en la barra, pues la fase excéntrica, o sea, la olvidamos por completo. Quiero decir con esto, la fase concéntrica evidentemente la tenemos que realizar bien porque si no, no vamos a levantar el peso, pero a la excéntrica simplemente dejamos caer la barra al suelo y ya está. Entonces estamos perdiendo todo ese potencial de mejora y de ganancia de masa muscular. En ese sentido, algo importante, por supuesto, la fase excéntrica hay que controlarla. A mí me gusta sobre todo hacerla controlada y no dejar caer nunca la barra, por supuesto. Y como decía anteriormente, a mí me gusta una variante mucho. A mí el peso muerto tradicional me gusta, lo que pasa que por ciertas limitaciones yo no puedo realizar mucho peso muerto convencional. Pero por ejemplo tenemos el peso muerto rumano, que de cara a la mejora de la ganancia de masa muscular o a la ganancia de hipertrofia es una variante que es buenísima. Yo os la aconsejo a todos vosotros, sobre todo si queréis desarrollar la parte posterior de las piernas y la espalda baja, es un buen ejercicio, o sea, para mí es de mis favoritos y sin duda alguna yo es al que más prioridad le doy en este sentido. Si tuviera mejores palancas, como he dicho anteriormente, pues posiblemente utilizaría también el peso muerto convencional o el peso muerto sumo también, pero bajo mi punto de vista, esta otra variante se adapta mucho mejor a la gran mayoría de personas, sobre todo que intentan desarrollar masa muscular.
En cuanto a la técnica, como digo, a mí me gusta hacer eso, o sea, el levantamiento tiene que ser controlado y por supuesto la fase excéntrica tiene que ser también bastante controlada. No vamos a hacer tampoco lo típico de intentar bajar la barra muy despacio, porque si no la espalda baja y los isquios se están llevando muchísima carga y al final posiblemente si hacemos esto nos vamos a limitar muchísimo. Pero sí que podemos hacerla controlada, o sea, bajar en 2 segundos más o menos, una fase controlada que podamos hacer cómodamente y en la cual estemos involucrando también los isquios, que es una parte muy importante a trabajar. Por lo tanto, esta es una buena alternativa de cara a la ganancia de hipertrofia y el peso muerto como tal, el peso muerto convencional, no quiere decir que sea la mejor opción, ni la peor opción, ni nada de esto. Muchas veces vemos opiniones de todo tipo, vemos opiniones de gente que dice que es una opción muy buena para desarrollar todo el cuerpo, luego tenemos a los detractores que dicen que el peso muerto está sobrevalorado, y bajo mi punto de vista, sí que en cierto sentido puede que esté sobrevalorado, o sea, sí que en cierto sentido se le ha dado mucha más importancia de la que en realidad tiene. Yo al final pienso que es un ejercicio tradicional, es un ejercicio convencional y es un ejercicio muy importante de cara a desarrollar una fuerza global. En el powerlifting, por supuesto, es uno de los 3 básicos, es un ejercicio que hay que trabajar y que si tienes unas palancas adecuadas, pues vas a sacarle muchísimo provecho. Pero que si no tienes las palancas adecuadas, no pasa absolutamente nada. O sea, simplemente puedes trabajar ese conjunto muscular con otras variantes que tienen una ventaja a nivel técnico también muchísimo mayor que el peso muerto convencional. También tenemos el peso muerto sumo, pero bueno, ahí entraríamos en otro tema, es un peso muerto que a mí también me gusta, pero bueno, en concreto, si me tuvieran que dar a elegir, yo me quedaría sinceramente con el peso muerto rumano. A mí es mi variante favorita, es la que más recomiendo siempre y sobre todo a lo largo de los años es la que he visto que más se adapta a la gran mayoría de personas. Por supuesto, si tuviera que daros alguna recomendación sería esa, sería sobre todo que no os frustréis si no sois capaces de levantar muchísimo peso. Sé que al final hay personas que levantan mucho peso desde un principio, pero es simplemente por el tema ese de las palancas y la morfología. Y luego que os centréis sobre todo en la fase excéntrica, que la controléis para sobre todo ganar más masa muscular, generar hipertrofia y no perder todo ese potencial. Y sobre todo tened mucho cuidado con la técnica, lo de intentar coger mucho peso y al final hacer una técnica que parezca que estás sacando una chepa que al final lo único que te va a hacer es generar una lesión, bueno, pues al final no sirve de nada. Con lo cual, tened mucho cuidado al hacer este tipo de ejercicios y como en todo, poco a poco, paso a paso y al final se consiguen buenos resultados. Y simplemente es lo que quería comentar esto hoy acerca del peso muerto. Ni es bueno ni es malo, tienes que ver al final tu caso en concreto, si se adapta a ti y a tus objetivos y ya está, simplemente eso. Y por supuesto mañana jueves tenemos episodio en el cual vamos a hablar de un tema random, o sea, de un tema que propongo, como os dije la semana pasada, y en las notas del episodio os dejo el enlace a donde podéis votar por el episodio de mañana, o sea, por lo que queréis que hable mañana. Ahí tenéis 2 opciones y tenéis un recuadro en el que podéis dejar vuestras recomendaciones para siguientes semanas, con lo cual simplemente os dejo, como digo, el enlace en las notas del episodio para que votéis. Y sin más, muchísimas gracias por estar ahí un día más. Nos escuchamos mañana jueves. Chao.